Esto es lo que dicen los demonios, no lo digo yo. Bueno, hago esa salvedad para que ustedes sepan que esto lo escucha uno en las liberaciones y en los exorcismos. Lo que le agrada al demonio, los que rezan y pecan, qué dicha. Qué dicha me hacen quedar también. Van a la iglesia e hipócritamente rezan y se dan bendiciones y parecen devotos, pero luego cuando salen pecan y pecan con su lengua, con su mirada. Hay quienes entran a la iglesia y parece que rezan, pero están mirando a los otros para juzgarlos y miran orgullosamente a las mujeres o chismosean en la misma iglesia sobre los demás. ¿Verdad que eso pasa en la iglesia? Pero escuchen esto. Escuchen. La comunión en la mano, uno de los trucos más grandes de Satanás, de su reino. Que toquen al mismo Dios, qué dicha, con sus manos manchadas, cuando ni siquiera los ángeles pueden tocarlo. Qué dicha cómo se pasean por las iglesias los soberbios y orgullosos, con sus manos negras de maldad tocando a su Dios como si fuera un pedazo de pan. La iglesia se degrada en lo más sagrado que tiene, al mismo Dios en sus manos. Es uno de los logros más grandes que he tenido en toda la historia. La abominación de la desolación en el templo de su Dios. Ya no necesito robar esa hostia para los cultos satánicos. Ahora mis súbditos estiran su mano y se le entregan sin problema. Oh podrida iglesia, como sirve a mil fines y destruye a sus súbditos. Su iglesia se pudre, es como una leprosa que nadie ve, porque se han atrevido gracias a mí a tocar a su Dios. Estoy destruyendo la sacralidad de esa iglesia. Así acabo con todo mi fuego devorador. Desde dentro todos pueden manosear a su Dios. Los apóstoles en el cielo lloran de dolor al ver cómo tocan a su Dios. Solo a ellos se les dio ese poder. Ahora todos lo tocan como si fueran dueños de Dios. El que tenga oído para oír, oye. Escuchen, hijos. Cuánto me agradan esos tontos que se creen curas y hasta ya los llaman ministros. Qué risa me da, se ufanan de tomar a su Dios con sus manos, de sacarlos de sus agrarios, de darlo a los otros con arrogancia y pensando que tienen autoridad. Qué risa me da. No toda ley de la jerarquía eclesiástica es querida por ese Dios. Esta sí la quise yo. Esos ministros piensan que son importantes y que un curso los habilita para tener a su Dios en sus manos. Cuánta risa me da, cómo me sirve a la desacralización de esa iglesia que odio. Así me río de lo más sagrado y me burlo de su Dios. Qué impotente ve cómo lo manipulan. Piensan que son santos elegidos para tocar a Dios con sus manos y sacarlos de los sagrados y llevarlos a otros. Aunque me arde el fuego del infierno, tengo que reconocer que ni yo mismo puedo tocar a ese Dios. Qué rabia me da, me quema todo mi ser con solo sentirlo a kilómetros. Pobres estúpidos ministros piensan que son más santos por ese ministerio y son servidores míos. Pero yo todo lo hago perfecto. Ni siquiera los apóstoles tocaron en la última cena a su Dios, ahora todos lo pueden tocar. La hostia en la mano. Así puedo pisotear a vuestro Dios, aquel Dios que yo maté. Es uno de mis inventos más grandes dentro de esa iglesia del crucificado, que todos grandes y pequeños puedan tocar a ese Dios. Cuánto me río cada momento por los sacrilegios y profanaciones en las misas. Y todo lo he hecho pasar como bueno y provechoso para los cristianos. Soy el lobo sagaz disfrazado de oveja. Soy el rey de la mentira y la he metido dentro de esa iglesia. ¿Cuánto sufre ese pobre hombre de blanco, el Papa? Viendo que lo más santo de su iglesia es pisoteado. Ya cualquiera puede tocar a su Dios sin que nadie haga nada. Desde los ministros de la Eucaristía, como los llaman, a los que les hago creer que por un curso que hagan ya están preparados para tocar a su Dios. Hago llorar a ese crucificado a cada momento y a esa damisela, a la Virgen, que ven cómo la manosean a su hijo y nadie hace nada y sus mensajes tontos, nadie los escucha ni le hacen caso. Estoy triunfando, sin que me vean destruyo su iglesia. Es más pecador ahora que nunca. Hasta todo piel también, así puedo celebrar mis misas negras con mis sacerdotes y esclavos que yo he arrebatado de su reino. Miren, escuchen esto, escuchen. Voy a hacer alusiones a lo que dice el demonio. Escuchen esto que dice el demonio de María Purísima. Escuchen. Tengo aquí cantidad de cosas que he escrito, lo que Dios me ha mostrado. Pero escuchen esto. Escuchen.
Odio terriblemente a esos tontos que se confiesan tan seguido, que me acaban mi reino y después van a recibir a ese crucificado con tanta devoción. Los odio cuando se arrodillan a rendir culto a ese Cristo como Dios. Los odio cuando se postran a recibirlo y adorarlo haciéndole reverencias y venias como a Dios. Los odio, no puedo nada contra esos malditos gusanos postrados ante su Dios. Los odio porque me acaban y le hacen daño a mi ejército. Los odio cuando cierran sus ojotes y piensan en ese Dios y abren su boca para recibirlo. No puedo mirarlos, son invencibles de rodillas y postrados sin tocarlo con sus cochinas manos. No puedo nada contra esos malditos adoradores. Pero gracias a los sacerdotes, esto es lo que a mí más me duele. Esto no lo digo yo. Estos son tomados exorcismos cuando los demonios empiezan a hablar en las liberaciones. Yo escucho todas las voces y muchas cosas de las que están diciendo y están gritando en lenguas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Dios me permite que yo traduzca eso para poder decírselo al pueblo como le estoy haciendo a ustedes. Son demonios que hablan a través de lenguas o hablan a través de su voz común y corriente. Se hace la voz de uno, se utiliza la voz de esa persona. ¿Me comprenden? Escuchen eso. A mí me duele mucho esto. Yo no juzgo a nadie ni critico a nadie, pero digo la verdad, porque me duele. Escuchen esto. Pero gracias a los sacerdotes y sus leyes, eso está acabando, se está acabando. Hoy día casi nadie se arrodilla a recibir a ese crucificado de rodillas. Y si lo hacen, los curas los regañan y los mandan parar. Qué risa me dan, qué gozo para mí cómo me ayudan los curas. Y fueron mandados a expulsarme, pero son mis amigos. Poco creen en ese Dios y por eso regañan a los que lo quieren recibir de rodillas. Qué gozo para mí, qué alegría me da cuando los regañan. Y como perros regañados se tienen que parar a recibirlo de pie. Mis curitas son mis buenos amigos porque les doy placeres y no los dejo creer en ese Dios en la misa. Y así se alejan de él y viven eso de cualquier manera. Y lo dan como un pedazo de pan o peor porque lo cogen como cualquier cosa sin amor y sin fe. Basta ver las consagraciones de hoy en día en las iglesias, todas las carreras. Los curas tontos cogen a ese como cualquier pedazo de tiesto y lo manipulan a las carreras. Y muchos ni se arrodillan y dicen esas palabras como una diarrea, todo de afán, y lo elevan sin amor, y como si eso no fuera nada, cuánto gozo viéndolos consagrar sin fe ni amor. Y yo lo hago todo para que esos curas no crean con razón después esos tontos fieles no comulgan con amor, sino de cualquier manera. Las misas de hoy en día son tan mal hechas que nadie sienta a ese Dios. Me infiltré lo más sagrado que tiene esa podrida iglesia. Y así he metido la abominación de la desolación en el templo sagrado de Dios. Y nadie dice nada, y los curas no dicen nada. Solo piensan en la plata de la misa, pero no en celebrarla bien, ni les interesa ser santos, ni místicos, ni consagrados. Solo les interesa el mundo y la carne, y yo se los doy, y los acomodo para que no celebren bien. Pobres curas, a muchos ya les tengo preparado el lugar privilegiado a mi lado en el infierno, porque cuando se mueran y yo reclame su alma, así como en el podrido cielo tenían un lugar al lado del crucificado, pues yo les tengo en mi infierno un lugar a mi lado por siempre, para torturarlos eternamente por sus maldades inmundas. Podridos curas míos, ellos no saben que lo primero que les evaluará su Creador es sobre cómo celebraban la Santa Misa. La mayoría pierden el examen y se tienen que ir conmigo a mi infernal fuego para azotarlos toda la eternidad. Curas míos que celebran la misa de cualquier manera ya tienen marcada a fuego su propia condenación. Pobrecitas bestias vestidas con hábitos sagrados. Cómo me deleito con ellos en mi infierno y todo porque celebran esa misa a las carreras. Consagraban a ese Cristo sin amor y lo daban sin fe de cualquier manera. Podridos van a ir al infierno a reunirse con todo el ejército de curas condenados que están a mi lado, encabezados por el obispo Judas Iscariote, mi mal fiel colaborador para destruir a los curas en esta época. Un cura que celebre mal la misa y la haga mal y a las carreras, la consagración ya tiene la mitad del infierno ganado. Es de lo poco que no perdona el Creador que haya tratado mal a su Hijo en la Eucaristía. Y yo los llevo a que lo escupan y azoten más cuando lo consagran sin amor. Pobres curas y pobres tontos fieles porque son míos. Cuando reciben a ese crucificado de pie con orgullo y arrogancia, como si se igualaran a él,
Pobres tontos soberbios, les preparo su lugarcito en el infierno.